Imagina que desapareces. No solo perderte, sino realmente esfumarte del mapa junto con toda tu familia en una noche cualquiera, sin dejar una nota, una pista, ni siquiera un rastro de hacia dónde se fueron. Y entonces, 25 años después, en una madrugada fría de diciembre, el perro de la familia aparece en la puerta de la casa abandonada, ladrando desesperadamente como si acabara de ver a sus dueños llegar a casa. Pero está exactamente igual a como estaba en 1995, sin haber envejecido ni un solo día. Esta no es una historia sobre fenómenos paranormales o leyendas urbanas. Esta es la historia real de la familia Henderson: Robert, Sarah y sus hijos gemelos de 12 años, Michael y Jennifer. Una historia sobre cómo una noche tranquila de domingo en Amarillo, Texas, se transformó en una investigación que duraría décadas, cuya respuesta fue más perturbadora de lo que cualquiera podría imaginar. El sol de marzo de 1995 se ocultaba lentamente sobre Amarillo cuando Robert Henderson estacionó su pickup Ford azul en el garaje de su casa. Era domingo, 19 de marzo, y acababa de regresar de la iglesia metodista local con su familia. Sarah se arregló el cabello rubio en el retrovisor, mientras los gemelos Michael y Jennifer discutían en el asiento trasero sobre qué programa verían en la televisión esa noche. Rex, el pastor alemán de la familia, corrió a recibirlos en el patio, moviendo la cola con la emoción de siempre. Para los vecinos de la calle Pin, número 2847, los Henderson representaban el sueño americano en su forma más pura. Robert, de 38 años, trabajaba como supervisor en la refinería de petróleo Phillips 66 desde hacía 15 años. Sarah, de 35, era maestra de segundo grado en la escuela primaria local y era adorada por todos los padres de familia. Los gemelos eran estudiantes ejemplares, Michael enfocado en matemáticas y Jennifer apasionada por la literatura. La familia vivía en esa casa de 2 pisos desde 1987, cuando se mudaron desde Dallas en busca de una vida más tranquila en el interior de Texas. Esa noche de domingo, todo siguió la rutina familiar de siempre. La señora Patterson, la vecina de 67 años, vio a Sarah regando las petunias del jardín delantero alrededor de las 7 de la noche. «Buenas noches, Sarah», le gritó desde su porche. «Buenas noches, señora Patterson. Que tenga una excelente semana», fue la respuesta, acompañada de la sonrisa cálida que todos conocían. Esta fue la última vez que alguien habló con un miembro de la familia Henderson. Lo que nadie sabía era que, esa misma noche, algo extraordinario estaba a punto de suceder en la casa número 2847 de la calle Pin. A las 9:15 de la noche, Robert encendió la televisión para ver el noticiero local. Sarah preparaba café en la cocina mientras ayudaba a Jennifer con la tarea de inglés en la mesa del comedor. Michael estaba en su cuarto, organizando su colección de cartas de béisbol. Rex dormía en el tapete de la sala, como siempre hacía después de la cena. Pero cuando salió el sol el lunes 20 de marzo, algo estaba terriblemente mal. Robert Henderson no llegó a trabajar a la refinería, algo que jamás había pasado en 15 años de empleo impecable. Sarah no llegó a la escuela, dejando a 22 alumnos de 7 años esperando por su maestra querida. Michael y Jennifer no aparecieron para la primera clase, causando extrañeza entre los compañeros que los conocían como los más puntuales del grupo. La alarma se activó a las 11:30 de la mañana cuando Margaret Thompson, directora de la escuela primaria, llamó a la casa de los Henderson preocupada por la ausencia inexplicable de Sarah. Nadie contestó. Volvió a llamar a las 12:15. Silencio. A las 12:00 p.m., ya genuinamente preocupada, Margaret pidió que la secretaria de la escuela se contactara con la refinería. Fue cuando descubrieron que Robert tampoco había llegado a trabajar. A las 3:30 p.m., el sheriff adjunto Danny Morrison tocó la puerta de la casa número 2847. No hubo respuesta. Caminó alrededor de la propiedad y notó que la pickup azul de Robert estaba estacionada normalmente en el garaje. Las cortinas estaban cerradas, pero eso no era poco común. Lo que le llamó la atención fue el silencio absoluto. Ni siquiera Rex, el pastor alemán conocido por ladrarle a cualquier extraño, hizo un solo sonido. Morrison regresó el martes con una orden de cateo, acompañado del sheriff principal Jake Stevens y la detective Carol Martínez. Forzaron la puerta principal a las 10:00 de la mañana.
Lo que encontraron dentro de la casa fue a la vez normal y profundamente perturbador. Todo estaba exactamente en su lugar, como si la familia simplemente se hubiera evaporado en el aire. En la sala, el noticiero aún estaba encendido, pero ahora mostraba la programación matutina. El café que Sara había preparado seguía en la cafetera, frío y amargo. Los libros de Jennifer estaban abiertos en la mesa del comedor, el lápiz aún marcando la página donde se había detenido de hacer la tarea. En el cuarto de Michael, las cartas de béisbol estaban esparcidas en la cama, como si hubiera sido interrumpido en medio de organizarlas. Era como si los hubieran teletransportado a otro lugar, diría más tarde la detective Martínez al reportero del Amarillo Globe News. No había señales de lucha, allanamiento o cualquier cosa que indicara violencia, pero tampoco había señales de que hubieran salido voluntariamente. Ni una maleta había sido tocada. Pero lo más extraño de todo era la ausencia total de Rex. El pastor alemán, conocido por todos los vecinos, había desaparecido junto con la familia. Su collar estaba colgado en el gancho de la cocina, su plato de agua estaba lleno y sus juguetes esparcidos por el patio. Era como si él también se hubiera desvanecido en el aire. La investigación que siguió fue una de las más intensas en la historia del condado de Potter. El FBI fue llamado el quinto día, clasificando el caso como posible secuestro. Agentes especializados registraron cada centímetro de la propiedad con perros rastreadores, detectores de metal y equipo de última generación. No encontraron absolutamente nada. Las cuentas bancarias de los Henderson permanecieron intactas. Robert había recibido su sueldo el viernes anterior y el dinero seguía ahí. No hubo actividad en la tarjeta de crédito, ni llamadas telefónicas, ni cualquier movimiento que indicara vida. Era como si la familia Henderson hubiera simplemente dejado de existir en la tierra. Los años pasaron y el caso se convirtió en una obsesión local. Amarillo era una ciudad pequeña donde todos se conocían, y la desaparición inexplicable de los Henderson atormentaba a la comunidad. La casa de la calle Pine fue clausurada por 2 años, después vendida a una pareja de jubilados de El Paso que no duró ni 6 meses. Algo estaba mal con esa casa, dijo la señora Wilson al mudarse. Era como si estuviera esperando a alguien que nunca regresaría. Las teorías surgieron a montones. Algunos creían que Robert se había involucrado con crimen organizado a través de la refinería. Otros sospechaban que la familia había entrado al programa de protección de testigos. Los más fantasiosos hablaban de abducción alienígena, especialmente después de que 3 personas reportaron haber visto luces extrañas en el cielo esa noche de marzo. Pero ninguna teoría se sostenía ante la completa ausencia de evidencia. La detective Martínez trabajó en el caso por 15 años antes de jubilarse en 2010. Investigué más de 200 casos de personas desaparecidas, dijo en su última entrevista, pero nunca vi nada como los Henderson. Es como si hubieran sido borrados de la realidad. La casa cambió de manos 4 veces más a lo largo de los años. Cada familia que se mudaba ahí reportaba experiencias similares. Una sensación de que la casa estaba esperando algo, puertas que se cerraban solas, y principalmente, la constante sensación de que alguien estaba observando desde las ventanas del segundo piso. Pero nunca nada definitivo, nunca nada que pudiera ser documentado o explicado. En 2015, en el 20º aniversario de la desaparición, el programa Misterios sin resolver hizo un especial sobre el caso. La reconstrucción trajo de vuelta todo el dolor y confusión de esa época. La señora Patterson, ahora de 87 años, dio una entrevista emotiva. Todavía miro hacia esa casa esperando ver a Sara regando sus flores. Han pasado 20 años, pero para mí fue ayer. El programa generó cientos de pistas falsas y 2 confesiones que resultaron ser de personas con problemas mentales. El caso regresó al archivo de investigaciones frías, visitado esporádicamente cuando algún detective nuevo llegaba al departamento lleno de energía e ideas frescas. Pero siempre con el mismo resultado. Nada. Fue en diciembre de 2020, 25 años después de la desaparición, que algo verdaderamente inexplicable ocurrió. Tommy Martínez, hijo de la antigua detective Carol Martínez, y ahora detective él mismo, estaba haciendo su ronda nocturna cuando recibió una llamada a las 2:30 de la madrugada. «Detective Martínez», habla Susan Reynolds, vivo en la calle Pine, 2845. Hay un perro ladrando desesperadamente en la casa de al lado desde hace 2 horas. Sé que esa casa está vacía desde hace años, pero el ladrido es como si el dueño acabara de llegar a casa.
Tommy conocía bien esa casa. Había crecido escuchando a su padre hablar sobre los Henderson, el caso que lo atormentó durante toda su carrera. Manejó hasta la calle Pin con cierta curiosidad, esperando encontrar un perro callejero que se había perdido en el barrio. Pero cuando llegó frente a la casa 2847, Tommy Martínez vio algo que lo hizo cuestionar su propia cordura. En el porche delantero, iluminado por el poste de la calle, estaba un pastor alemán ladrando hacia la puerta de la casa. El perro era grande, bien cuidado, con el pelaje denso y oscuro típico de la raza, pero había algo demasiado familiar en ese animal. Tommy tomó la linterna y se acercó despacio. El perro dejó de ladrar y lo miró directamente a los ojos. Fue cuando vio el collar rojo con una placa metálica que brillaba bajo la luz de la linterna. Con el corazón acelerado, Tommy leyó el nombre grabado. Rex. Si se pierde, llame al 806-555-2847. El número de teléfono era de la familia Henderson. El mismo número que había sido desconectado 25 años atrás. Tommy llamó inmediatamente a su padre, Carol Martínez, ahora de 73 años. Papá, sé que vas a pensar que estoy loco, pero necesitas venir a la calle Pine ahora. Es sobre el caso Henderson. Media hora después, el ex detective estaba en la banqueta de la casa, mirando incrédulo al pastor alemán que continuaba ladrando bajito, como si estuviera llamando a alguien dentro de la casa. Esto es imposible, murmuró Carol Martínez. Rex era un perro joven en 1995. Si aún estuviera vivo, tendría más de 20 años. Este perro no parece tener más de 5 años. Padre e hijo permanecieron en la banqueta hasta el amanecer, observando a Rex caminar en círculos en el porche, olfateando la puerta, arañando la madera, comportándose exactamente como un perro que está esperando que sus dueños regresen a casa. Cuando salió el sol, Rex simplemente se acostó en el porche y cerró los ojos. Tommy y Carol se acercaron cuidadosamente. El perro estaba respirando normalmente, solo durmiendo. Carol tocó su cabeza con delicadeza. Es un pastor alemán de raza pura, dijo. Bien cuidado, bien alimentado. Alguien lo cuidó muy bien. Los Martínez llevaron a Rex al veterinario Dr. James Parker, quien había atendido animales en Amarillo por más de 30 años. Después de exámenes detallados, el Dr. Parker llegó a una conclusión que desafiaba toda lógica. Este perro tiene aproximadamente 4 años de edad. Está en perfecta salud, vacunado, castrado y claramente fue muy bien cuidado. Pero hay algo extraño. ¿Qué?, preguntó Tommy. Las marcas de los dientes, el desgaste natural. Este perro pasó toda la vida masticando el mismo tipo de croquetas. Una marca específica que no se vende desde hace al menos 20 años. Y hay algo más. El Dr. Parker mostró una pequeña cicatriz en la pata trasera derecha. Esta cicatriz es de una cirugía muy específica para remover un quiste subcutáneo. Recuerdo esta cirugía porque la hice personalmente en marzo de 1994. Un año antes de la desaparición. El examen de ADN confirmó lo imposible. Ese era realmente Rex, el pastor alemán de la familia Henderson. El mismo Rex que desapareció junto con la familia en 1995. Pero no había envejecido ni un día en los últimos 25 años. La historia se extendió rápidamente. Periodistas de todo el país llegaron a Amarillo. Investigadores paranormales, científicos, escépticos, curiosos. Todos querían entender cómo un perro había pasado 25 años sin envejecer y después regresado para ladrar en la puerta de una casa abandonada. Rex fue cuidadosamente monitoreado por un equipo de veterinarios e investigadores. Permanecía tranquilo durante el día. Jugaba normalmente, comía bien. Pero todas las noches, a las 2:30 de la madrugada, exactamente la hora en que apareció por primera vez, corría hasta el porche de la casa 2847 y ladraba durante exactamente 2 horas. Siempre el mismo ritual, siempre la misma intensidad, como si estuviera cumpliendo un compromiso que solo él entendía. 3 meses después del regreso de Rex, en marzo de 2021, pasó algo aún más inexplicable. Tommy Martínez estaba haciendo su vigilia nocturna, observando a Rex ladrar en el porche, cuando notó que todas las luces de la casa se encendieron simultáneamente. Dentro de la casa vacía desde hacía décadas, cada cuarto se iluminó como si alguien acabara de llegar a casa. Tommy llamó refuerzos y un equipo de 4 policías entró a la casa.
encontraron todas las luces encendidas, pero los interruptores estaban todos en posición apagado. La energía eléctrica había sido cortada de la casa hacía 15 años, pero de alguna manera las luces funcionaban perfectamente. En la cocina, la antigua cafetera de los Henderson estaba encendida, haciendo café fresco. En la mesa del comedor, los libros de Jennifer estaban abiertos exactamente en la misma página de 25 años atrás, pero el lápiz ahora había completado la tarea con una caligrafía infantil perfecta. En el cuarto de Michael, las cartas de béisbol estaban organizadas en orden alfabético, exactamente como a él le gustaba hacerlo. Y en la sala, la televisión estaba encendida en el mismo canal de noticias de 1995, pero mostrando programación actual. Rex entró a la casa por primera vez en 25 años y caminó directamente a su lugar favorito, el tapete de la sala. Se acostó exactamente en la misma posición de siempre, cerró los ojos y por primera vez desde su regreso se quedó completamente en silencio. Al día siguiente, Rex fue encontrado muerto en paz, como si finalmente hubiera completado su misión. El caso de los Henderson nunca fue resuelto oficialmente. La familia jamás fue encontrada, y ninguna explicación científica logró aclarar el regreso de Rex o los eventos sobrenaturales que siguieron. La casa en la calle Pine fue demolida en 2022, pero habitantes locales reportan que, en ciertas noches de marzo, aún es posible escuchar el ladrido distante de un perro llamando por una familia que desapareció sin dejar rastros. La verdad sobre el destino de la familia Henderson permanece como un misterio. Pero el regreso de Rex trajo una certeza perturbadora. En algún lugar, de alguna forma, Robert, Sarah, Michael y Jennifer Henderson continúan existiendo, atrapados en un tiempo que no pasa, esperando por un reencuentro que tal vez nunca suceda. Y Rex, el fiel compañero, cumplió su última misión: demostrar que el amor verdadero trasciende las barreras del tiempo, el espacio y la propia realidad.